El Salvador y Belice comparten un tamaño geográfico parecido. El Salvador tiene unos 21.000 kilómetros cuadrados, mientras Belice ronda los 22.900 kilómetros cuadrados. Pero ahí terminan las similitudes. Belice se sitúa en la costa del Caribe y su paisaje está dominado por selvas densas, más de 400 cayos e islotes y la segunda barrera de coral más grande del mundo, siendo esta protegida por la UNESCO. Cerca del 60% de su territorio está cubierto por bosques y aproximadamente el 36% del país está bajo algún tipo de protección ambiental. En cambio, El Salvador está bañado por el Pacífico. Es el país más pequeño de Centroamérica, pero también el más densamente poblado. Esto influye en su paisaje. Los bosques salvadoreños han sido en gran parte reemplazados por agricultura y urbanización. Solo alrededor del 5% del territorio salvadoreño está protegido como área natural, mientras en Belice no hay volcanes y su cima está a tan solo 1.124 metros sobre el nivel del mar. Y es que en El Salvador se escucha el rugido de los volcanes, ya que su geografía montañosa incluye más de 20 volcanes y entre estos varios activos, además de estar ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, lo que hace propenso a terremotos. Y en cuanto al mar, Belice tiene arrecifes, atolones y playas tranquilas de arena blanca. El Salvador tiene olas bravas, arena volcánica y fama mundial entre los surfistas. Con 6.3 millones de habitantes, El Salvador tiene una densidad superior a los 300 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Belice apenas supera los 400.000 habitantes con menos de 20 personas por kilómetro cuadrado, aclarando que la cantidad y la densidad poblacional son dos términos muy distintos. Mientras que la densidad significa la cantidad de personas que habitan por kilómetro cuadrado, y como podemos ver, la cantidad total de habitantes entre estos dos países es muy significativa. El Salvador es uno de los países más homogéneos de América Latina. Alrededor del 86% de su población es mestiza, fruto de la mezcla entre indígenas y europeos. Blancos representan alrededor del 12.7%, indígenas el 0.2%, incluyendo grupos como los Lenca, Cacahuira y Náhuatl Pipil. Además, también tenemos los afrodescendientes con un aproximado del 0.1%. Además, también tenemos comunidades de origen árabe y chino que representan un 0.6%. Belice, en contraste, tiene una población mucho más pequeña, pero con una diversidad que parece sacada de una enciclopedia étnica. Los mestizos representan un 52.9%, los criollos o afrodescendientes 25.9%, además tenemos los mayas con 11.3%, los garífunas con un 6.1%, los blancos 1.2% y también tenemos a los asiáticos, mayoritariamente chinos e hindúes, con un 1%. Y también tenemos otras pequeñas etnias que representan un 1.6%. Belice y El Salvador nacieron en dos mundos coloniales distintos. Belice fue la única colonia británica en Centroamérica, conocida como la Honduras Británica, y de ahí que su idioma oficial sea el inglés y que su sistema legal sea anglosajón. Y hasta hace poco su jefe de estado era una reina británica. No se unió a ninguna de las independencias del continente, de hecho no fue independiente hasta 1981 y aún hoy mantiene vínculos con la Commonwealth. La Commonwealth o Comunidad de Naciones es una organización internacional compuesta por 56 países, en su mayoría excolonias del Imperio Británico. No es un imperio ni una unión política, es más bien una asociación voluntaria de países soberanos. El jefe simbólico de la Commonwealth es actualmente el rey Carlos III, aunque eso no significa que gobierne sobre estos países. Algunos de sus miembros como Canadá, Australia o Belice lo tienen como jefe de estado, otros como India o Sudáfrica son repúblicas. El Salvador, en cambio, sigue el camino hispano, fue parte del Imperio Español, luego del efímero Imperio Mexicano y después de la caótica Federación de Centroamérica. Su independencia formal llegó en 1821, pero
pero con ella vino el combo completo: guerras civiles, caudillos, golpes de estado y revoluciones. Estos dos países pueden compartir región, pero no podrían sonar más diferentes literalmente. En Belice el idioma oficial es el inglés, herencia directa de su pasado como colonia británica. Es el único país de Centroamérica donde el inglés es la lengua oficial, aunque en las calles se escucha con más frecuencia el criollo beliceño, una variante del inglés creole que mezcla vocabulario británico con estructura africana y caribeña. Además, el español es ampliamente hablado, especialmente en zonas fronterizas, junto con las lenguas mayas, garífunas y alemán, esta última conservada por las comunidades menonitas, que viven de forma aislada en zonas rurales. Su cultura es una fusión única de tradiciones africanas, mayas, caribeñas y británicas, desde los tambores garífunas hasta las danzas mestizas. Belice vive en clave multicultural. Se celebra el Día de la Emancipación, el Carnaval de San Pedro y el Día de la Batalla de St. George Cay, que conmemora la defensa británica contra los españoles en 1798. En El Salvador, en cambio, el español domina todos los aspectos de la vida. Es el idioma oficial, el idioma de la calle, de los medios, de la política y de la identidad nacional, aunque algunas lenguas indígenas sobreviven, como el náhuatl. Están en peligro de extinción y tienen poca presencia real en la vida pública. Culturalmente, El Salvador tiene un alma profundamente mestiza. Las fiestas patronales están por todas partes. Cada municipio tiene la suya, con procesiones, cohetes, ferias y comida típica. La Semana Santa, el Día de la Independencia y celebraciones como las bolas de fuego en Nejapa son reflejos de una sociedad donde lo indígena y lo hispánico se fusionaron para construir una identidad fuerte y homogénea. En El Salvador, la religión ha sido históricamente un pilar central de la vida pública y privada. Durante siglos, el catolicismo dominó casi por completo el panorama religioso, legado directo de la colonización española. Sin embargo, en las últimas décadas, el país ha visto un ascenso notable del cristianismo evangélico, especialmente en zonas urbanas y sectores populares. Hoy en día, entre católicos y evangélicos, se concentra la abrumadora mayoría de la población. La iglesia influye fuertemente en la política, la educación y las costumbres sociales. Belice, en cambio, presenta un perfil más diverso y, en muchos sentidos, aunque el cristianismo también es mayoritario con presencia anglicana, católica, evangélica, metodista y adventista, el país destaca por su tolerancia religiosa y su pluralismo. Hay comunidades menonitas de fe protestante conservadora, presencia musulmana discreta y espacios para el hinduismo y el rastafarismo, especialmente entre poblaciones migrantes o de origen africano y asiático. En cuanto a símbolos patrios, El Salvador mantiene un tono solemne y tradicional. El escudo y la bandera reflejan el legado de la antigua Federación Centroamericana, mientras que el himno nacional exalta la paz tras la guerra. Belice, por su parte, está repleto de referencias del pasado colonial y de la economía del país. En la bandera aparecen dos hombres, uno mestizo y otro afrodescendiente, representando la fuerza laboral de la antigua industria maderera. Cada uno sostiene herramientas, un hacha y una sierra, símbolos del trabajo en la explotación forestal del siglo XIX. En el centro hay un escudo dividido en tres secciones, con una vela de barco, un árbol de caoba y más herramientas. Todo esto descansa sobre el lema nacional Sub umbra floreo. Esto en latín significa bajo la sombra floresco, una referencia directa al árbol de caoba y el desarrollo económico bajo el dominio británico. El Salvador y Belice comparten el mismo vecindario centroamericano, pero sus economías han tomado rutas muy distintas. El Salvador es un país sin muchos recursos naturales sobresalientes, por lo que su economía depende fuertemente de la industria ligera, los servicios y sobre todo las remesas que llegan desde Estados Unidos. De hecho, las remesas representan cerca del 25% del PIB, siendo una fuente vital del ingreso para millones de familias. Hoy en día, aunque ha habido esfuerzos por modernizar el aparato productivo, muchas personas siguen viendo la migración como su mayor plan económico personal. Aunque el turismo también ha ido creciendo y dejando grandes ganancias, El Salvador recibió más de 3.9 millones de visitantes internacionales en 2024, marcando un récord histórico para el país. Belice, por su parte, registró 1.2 millones de turistas en 2023, un incremento del
32.34% respecto al año anterior. Este total incluye tanto visitantes que pernoctaron como pasajeros de cruceros. La economía beliceña está mucho más ligada al turismo ecológico y de aventura. Gracias a su ubicación caribeña, su barrera de coral, que es la segunda más grande de todo el mundo, sus reservas naturales, y por todo esto el país ha apostado por atraer visitantes interesados en la naturaleza y la biodiversidad. Al mismo tiempo, Belice mantiene un perfil agrícola importante, exportando productos como azúcar, cítricos y banano. Aunque su moneda es el dólar beliceño, este está fijado de forma estable con el dólar estadounidense, lo que le da cierta previsibilidad sin renunciar a su soberanía monetaria. La economía beliceña, sin embargo, es frágil y vulnerable. El Salvador funciona como una república presidencialista. El poder ejecutivo recae en un presidente electo por voto popular, que concentra amplias facultades. En teoría, los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, son independientes. En la práctica, las tensiones políticas han sido una constante en la historia salvadoreña. Los enfrentamientos entre partidos, la polarización ideológica y los momentos de crisis institucional han marcado su trayectoria democrática. Por otra parte, Belice conserva una estructura heredada de su pasado británico. Es una monarquía parlamentaria con un sistema de gobierno parlamentario al estilo del Reino Unido. Su jefe de Estado es el rey Carlos III, representado por un gobernador general. El poder real, sin embargo, está en manos del primer ministro y su gabinete, elegidos por el Parlamento Nacional. Ambos países celebran elecciones regulares y tienen marcos constitucionales vigentes, pero sus orígenes históricos y sus estructuras políticas reflejan trayectorias completamente distintas. Una república forjada entre guerras civiles y disputas internas, y un estado caribeño que transicionó pacíficamente desde el dominio colonial a la autonomía moderna. El Salvador ha construido una política exterior fuertemente alineada con Estados Unidos, tanto por razones históricas como económicas. Esta dependencia ha influido en su política migratoria, en su cooperación bilateral y en temas de seguridad y economía, además del papel que desempeña dentro del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. También mantiene vínculos importantes con organismos multilaterales y países latinoamericanos, pero su relación con Washington es sin duda prioritaria. En cambio, Belice camina por otra ruta. Como parte de la Commonwealth, mantiene lazos estrechos con el Reino Unido y otros países de la esfera anglófona. Su integración con el Caribe, tanto en lo cultural como en lo económico y diplomático, se refleja en su participación en organismos como el CARICOM. No obstante, su política exterior no está exenta de tensiones. Belice mantiene una disputa territorial no resuelta con Guatemala, que reclama parte de su territorio desde el siglo XIX. Aunque ambas naciones han manejado el conflicto de forma pacífica, el litigio se encuentra actualmente en la Corte Internacional de Justicia. El Salvador arrastra problemas estructurales que han marcado su historia reciente: altos índices de violencia impulsados por el crimen organizado y desigualdad social, migración masiva producto de la falta de oportunidades y el temor, y una polarización política que ha tensado las instituciones durante décadas. Aún así, el país conserva una identidad cultural sólida, una población resiliente y una comunidad en el exterior que ha contribuido significativamente a la economía nacional a través de las remesas. Belice, por su parte, enfrenta retos distintos. La corrupción, aunque menos visible que en otros países, ha erosionado la confianza en sus instituciones. Su economía frágil y dependiente del turismo lo hace vulnerable ante crisis globales, además de los huracanes o caídas en el sector de servicios. Sin embargo, tiene puntos fuertes que no pasan desapercibidos, como una estabilidad política envidiable en la región, una sociedad diversa con múltiples grupos étnicos y culturales conviviendo con relativa armonía, y una riqueza cultural impresionante desde selvas hasta arrecifes, que lo convierten en un imán para el ecoturismo. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, y si te ha gustado el contenido puedes apoyarme con un like, y si quieres beneficios exclusivos puedes convertirte en miembro del canal, y así nos estaremos viendo en una próxima historia.